Te damos la bienvenida a un episodio más de Voz Sensem. Voz Sensem. Marketing, entrevistas, emprendimiento, vida empresarial y muchos temas más. Voz Sensem. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Julio Cabarcas y esto es un capítulo más de Voz Sensem, el podcast de Sensem Audio Marketing and Plus. El día de hoy vamos a tratar un tema que me parece muy interesante, teniendo en cuenta que en nuestros capítulos anteriores hemos hablado de diferentes herramientas de audio marketing. Bueno, en el capítulo de hoy también vamos a hablar de una nueva herramienta de audio marketing. En este caso, vamos a hablar de una herramienta que ha tenido en los últimos años una revolución importante. Y les hablaré del podcast. Efectivamente, todos sabemos que en los últimos años hemos tenido una inundación de podcasts de diferentes temas. Algunos de fútbol, otros de religión, otros de emprendimiento, de marketing y demás. Incluso, esto que hago yo el día de hoy es un podcast. Entonces, vamos a empezar diciendo exactamente la definición de podcast y de dónde nace esta palabra. El podcast se divide, o la palabra podcast se divide en dos partes. Una de iPod, que es el dispositivo portátil de Apple, el que creó Steve Jobs hace ya varios años y que, por cierto, en Apple descontinuaron. Y la segunda palabra es broadcasting, que es difusión. Y de ahí, de esas dos palabras de iPod y broadcasting, es que nace la palabra podcast. Y básicamente un podcast es una publicación digital que se consume a demanda, es decir, tú la consumes en el momento que tú desees. Esta puede estar en formato de audio, así como este, pero también vemos que lo toman o lo sacan en versiones de video. Resulta que en el podcast podemos decir que puede tener un presentador o varios presentadores. También se puede dar en un formato de entrevistas. Y siempre el objetivo es tratar a profundidad un tema y explicarlo de una manera concreta, aportando muchas veces las opiniones del host. Y todo también depende del formato de podcast que tenga, porque encontramos 6 formatos de podcast diferentes. Y según el objetivo que tú tengas, según la accesibilidad y también que sea lo que te represente y lo que tú quieres plasmar, es que hay que escoger ese formato. Vamos a hablar de esos formatos, vamos a desglosar cada uno de ellos. Encontramos el primero, que es, por ejemplo, este formato de podcast que yo manejo, que se llama Solo Host, y es básicamente un monólogo en el que el host o el presentador habla sobre diferentes temas, hay una investigación, hay un análisis de toda la información y lo condensa en un capítulo de podcast en el cual usted da sus opiniones, es informativo. Y en este formato es importante que sepan que uno se debe dominar muy bien el tema, es decir, se debe investigar muy bien, se deben tener datos importantes para que este sea atractivo, para que este sea llamativo. Y algo más importante todavía es que la estructura, es decir, cómo vas a llevar o el ritmo que va a llevar el podcast debe estar muy bien definido, porque es que solamente estás tú y solamente puedes hablar tú y no tienes como la facilidad de preguntarle a otra persona sobre su opinión y ahí se va manejando el tema de otra manera. Entonces, en el solo host, como es un monólogo, tú debes manejar muy bien el tema y debes tener una estructura muy bien definida. ¿Listo? Nuestro segundo formato es el co-host y a diferencia del solo host, aquí son 2 personas. ¿Sí? Entonces, en este caso, también hay que manejar muy bien el tema, también hay que tener una estructura definida, pero aquí, a diferencia, es que hay un intercambio de opiniones, hay un intercambio de puntos de vista, hay un diálogo en el cual incluso cada uno de los hosts puede adoptar un rol y pueden crear un debate dentro del podcast, dentro del episodio. Entonces, facilita un poco más llevar el podcast. Nuestro tercer formato es el de entrevistas. Este es utilizado muy comúnmente y sobre todo cuando tú tienes un buen networking, que tienes personas interesantes que puedas llevar, que puedas entrevistar para que ellos den su punto de vista, para que ellos hablen sobre los temas que manejan. Entonces esta entrevista es muy chévere
cuando tú tienes un buen networking, cuando te conoces muchas personas. Aquí, siempre cuando tú invitas a alguien es importante conocer bien la información pública del invitado, ¿sí? Hay que presentarlo muy bien, hay que edificarlo, como dicen por ahí, y decir por qué ese invitado está en este episodio de este podcast. Entonces, ahí también hay que tener una estructura bien definida de las preguntas que le vas a hacer para que no se sienta como un toma y dame, sino que trate de ser una conversación en donde va soltando las preguntas a medida que van entrando a los diferentes temas y van llevando una dinámica fluida en el podcast. Ese es el número 3, es el de entrevistas. Cuarto, mesa de diálogo. Aquí son varias personas dando sus opiniones, digamos como panelistas que van contando acerca de un tema, cuál es su opinión, cuáles son sus puntos de vista. Aquí pueden ser la cantidad de personas que tú quieras, 3, 4, 5, cualquier cantidad de personas. Importante que manejen el tema y pues tengan una opinión bien definida. El formato número 5 es el narrativo, es el cual cuenta historias. Por lo regular son estos podcasts que hablan sobre la historia de un país, la historia mundial, sobre diferentes aspectos, pero todos van contando una historia. A veces incluso son historias inventadas totalmente, porque ahí sí trabaja el tema de la creatividad. Y aquí es fundamental que el host, que la persona o las personas que dirigen este podcast tengan una muy buena capacidad de storytelling, de contar historias para enganchar a la audiencia, para que ellos estén muy atentos y escuchen todo el podcast. El número 6 o el formato número 6 es el tipo noticiero, que son cápsulas informativas. En este es prácticamente a diario que van sacando, porque las noticias siempre van saliendo diariamente, entonces vas haciendo cápsulas informativas todos los días con las noticias más importantes. En algunos casos que los hacen semanales, toman las noticias más importantes de la semana y las discuten, y se vuelve una mezcla entre noticiero y mesa de diálogo. Entonces también se pueden ir mezclando los formatos. Estos no son camisas de fuerza, estos simplemente son unas guías que tú puedes tener. ¿Listo? Ahora, ya teniendo claro qué es un podcast, cuáles son los formatos de podcast, es válido preguntarse por qué el podcast se ha hecho tan popular en los últimos años. Bueno, resulta que la razón principal es que los cambios de hábitos de consumo en entretenimiento de las personas han cambiado gracias a los avances tecnológicos. Es decir, anteriormente no teníamos smartphone, el internet de alta velocidad no era muy común y pues ahorita tenemos la facilidad de que tenemos acceso a dispositivos electrónicos todo el tiempo. Todos estos elementos hacen que el contenido no se consuma en el momento que se está creando. Por ejemplo, muchas veces o muchas personas dicen ¿cuál es la diferencia entre un podcast y la radio? Dentro de las diferencias más importantes está es que la radio te da un contenido o crea un contenido para ser consumido de manera inmediata, en tiempo real. Es decir, el locutor está hablando y tú estás consumiendo inmediatamente. En el podcast, no, en el podcast, como lo decíamos al principio, es una publicación digital que se consume a demanda. Es decir, que es atemporal. Yo grabo hoy el podcast y lo subo y las personas en el tiempo van a tener la oportunidad de consumirlo en el momento que ellos tengan la oportunidad. Incluso pueden pararlo, pausarlo y en el momento en que puedan seguir consumiendo, lo pueden seguir consumiendo en otro momento, es atemporal. Sí, esto pasó también la revolución con las películas, como en Netflix. ¿Sí? Entonces tú ves tu película o tu serie en Netflix en el momento en que tú tienes disponibilidad, no en el momento en el que se está transmitiendo. Anteriormente, pues era así. Tú solamente podías ver tu programa de televisión favorito o escuchar tu programa de radio favorito en el tiempo en que estaba saliendo al aire. Había las posibilidades, por ejemplo, en la televisión de que a través del VHS o el Betamax podías grabar tu programa de televisión, pero bueno, eso es una alternativa diferente. Pero en este momento el podcast y Netflix y el streaming permite que tú consumas el contenido en el momento en que tú deseas, en el momento que tú tienes la posibilidad de consumir. Es decir, que se consume el contenido donde quieras, como quieras y lo más importante, cuando quieras.
Y es por eso que plataformas como Spotify y como Apple Podcast han hecho inversiones importantes en este rubro, en el tema de los podcasts, porque saben que hay una gran oportunidad. A día de hoy encontrarás una diversidad de podcasts con muchos temas y puntos de vista diferentes. Se estima que en América Latina alrededor de 20 millones de personas consumen podcasts. También debemos tener en cuenta que la revolución del podcast se debe a que es, entre comillas, fácil de producir, ya que en teoría solo necesitas un micrófono, que puede ser tu celular, necesitas un computador para editar de pronto los errores, un software de edición de audio o video y tus ideas. Y te fuiste con tu podcast, creaste tu podcast. Esto en cuanto a aspectos básicos. Ya si tú quieres realizar algo un poco más profesional y que represente lo que tu marca o tu emprendimiento quiere reflejar, debes tener en cuenta unos cuantos aspectos más para que este podcast sea con la mejor calidad, para que el podcast esté enfocado realmente a lo que tú quieres transmitir. Pero en teoría, en lo básico, con un micrófono celular, un computador, un software de edición de audio o video y tus ideas, te fuiste a crear un podcast. Ahora, ya sabiendo la importancia que tiene o por qué el podcast ha generado una revolución y ha tenido un boom, es importante saber para aquellos que tienen marca personal, una marca empresarial, que tienen un emprendimiento, que de pronto son coach, ¿por qué es importante para ti tener un podcast? Dentro de lo que es importante o de lo que genera tener un podcast es la oportunidad o la posibilidad de captar nuevos clientes. También capacidad para posicionar tu marca como referente en el sector a través de tus conocimientos, porque a medida que tú vas obteniendo una audiencia, ellos van creyendo en lo que tú vas contando, van aplicando los consejos que tú vas dando y se van dando cuenta de que tú realmente tienes un conocimiento sólido sobre el tema y con eso te conviertes en un referente. También vas a generar una comunidad y aquí es vital para el tema del networking, para el tema de lo que tú quieras promocionar, de los objetivos que tú quieras alcanzar. Adicionalmente a todo eso, también puedes generar autoridad frente a tu competencia, ya que tú le hablas al oído a tu nicho. Y a través de esto vas a generar unas conexiones con profesionales, clientes, aliados estratégicos y marcas de tu sector. Y si tú subes tu podcast también a tu página web, entonces vas a poder tener un posicionamiento web, porque la gente va a ir a tu página a consumir tu podcast. Esas son básicamente las ventajas de desarrollar y de tener un podcast. Si de pronto estás pensando, tienes en tus planes la creación de un podcast, empezar a grabarlo y no sabes cómo, bueno, nosotros en Semsen Audio Marketing tenemos nuestro servicio de grabación y edición de podcast, donde adicionalmente te asesoramos. Si de pronto no sabes cómo empezar, no sabes cómo proyectarlo, ¿sí? Te damos una asesoría donde te explicamos todos los elementos que hay que tener en cuenta en el momento de pensar estratégicamente en un podcast, de crear un diseño de un podcast, de generar una distribución, cuáles son los mejores hosting para subirlo y demás. Es a través de nuestro servicio de grabación y edición de podcast junto a la asesoría que damos. Esto es Voz Semsen, este es un capítulo más. Agradezco a todos ustedes por escucharme. También los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, @SemsenAgencia, y en mi Instagram personal, @jcabarca89. También pueden visitarnos si quieren saber más de nosotros en nuestra página web www.semsen.com.co. Esto es todo por hoy. Espero sigan conectados y escuchen nuestros otros episodios que también tienen temas muy interesantes. Nos escuchamos en una próxima edición. Gracias por oírnos. Somos Voz Sensem, el podcast de Sensem Audio Marketing and Plus. Nos escucharemos en un próximo episodio con más temas de tu interés. Voz Sensem.